qué los métodos anticonceptivos varían en su efectividad? Por poner otro ejemplo, podríamos citar el DIU de cobre, ¿no? El famoso DIU de cobre que tiene muy mala reputación. Deben de saber que el DIU de cobre tiene varias medidas, ¿no? Nulíparas, ¿no? Primera gesta, multigesta, o inclusive algunos que son más selectivos se mide el canal cervical, el canal vaginal, y obviamente tomando muchas cosas en cuenta, se puede seleccionar un número. Básicamente a la población en general ocupan una medida en general, la promedio, ¿sale? Y pues ahí es donde se encuentra que pues de alguna forma la mala colocación, la mala elección hace que algunas mujeres ocupando el DIU pues tengan el fracaso de su método de control. Sin embargo, pues el DIU por sí mismo tiene muchas formas de actuar para prevenir el embarazo. La primera es que es un cuerpo extraño hecho de cobre, que es el material clásico, porque también hay de plata y de oro. El material de cobre pues tiene un efecto bactericida, ayuda a prevenir algunas infecciones bacterianas, algunas, más no virales. Tiene un efecto de que al ser un cuerpo extraño, el organismo reacciona de forma violenta a nivel local, estimulando las contracciones uterinas o produciendo inflamación en la región donde se coloca el DIU. Obviamente esta respuesta inflamatoria va a ser un poquito variable, dependiendo de las condiciones genéticas, inclusive en el estado de salud del paciente, como siempre vamos comentando, y algunos pues van a tener una efectividad casi del 99%. El DIU es bastante bueno para prevenir embarazos cuando se coloca bien. Pero algunas mujeres pues simplemente la respuesta va a ser nula, y por el contrario algunas otras simplemente la respuesta va a ser demasiado intensa, dándose por seguido ese tipo de quejas que a algunas mujeres simplemente les produce una regla un poco dolorosa y produce o facilita algunas otras enfermedades ginecológicas, por ejemplo la endometriosis, la endometritis, algunas enfermedades musculares están en estudio todavía, inclusive relacionadas con el uso del DIU. Y pues el DIU, pues básicamente esa es la efectividad que produce, porque al producir inflamación, si el embarazo de todas formas se llegara a concebir, el óvulo fecundado, al momento de su implantación, llega al punto donde se encuentra el DIU, y el DIU al producir inflamación y contracciones uterinas, el óvulo simplemente la implantación es imperfecta y se desprende, ¿no? De hecho, también se puede ocupar como un tipo de método abortivo, de forma preventiva, ¿no? O inclusive también un tipo de método como el post-day, es un mecanismo de emergencia, también el DIU se puede ocupar. Y bueno, abordando otras temáticas, también podríamos hablar de los hormonales. Los hormonales son muy variados, están relacionados a la producción endógena, es decir, si lo quieren ver así natural, ¿no? Propia del cuerpo, de sus propias hormonas sexuales. Estas hormonas sexuales interactúan con muchos receptores en varios tejidos de su cuerpo, de las mujeres. Por ejemplo, las dianas farmacológicas son endometrio, miometrio, ovario, y pues de alguna forma indirecta también estimula el eje hipotálamo hipofisario, ovario y endometrio, ¿sale? ¿Cuáles son estas hormonas? Hormona luteinizante, hormona folículo estimulante, que estimulan a su vez la producción de progestágenos, ¿sale? Y estrógenos, ¿sale? Estas hormonas sexuales pues obviamente intervienen en un ciclo que ya muy bien conocen. Al bloquear o suprimir alguna de estas hormonas por medio de intervención farmacológica, donde se administran medicamentos ya sea por vía oral, vía inyectable, ¿sale? O inclusive parches o en el famoso implante, ¿sale? La liberación es lenta, en algunos casos como el implante. Estos medicamentos tienen una estructura química similar a los estrógenos o a los progestágenos, dando como hecho, bloqueando el balance y el equilibrio hormonal que existe en su cuerpo. Como ende, cuando no se alcanzan ciertas cifras, la ovulación no es exitosa, y como consecuencia, pues evita la producción de un embarazo, ¿sale? Obviamente algunas mujeres pueden tener ciertas discrepancias o variaciones hormonales, he ahí que algunas mujeres son regulares, algunas son irregulares, algunas tienen dolores y cólicos frecuentemente porque pues tiene ahí una pequeña disregulación hormonal médica que pues simplemente con asesoría o una atención ginecológica a tiempo pues es más que suficiente para darles un buen control a su problema. ¿Con cuántas semanas de gestación una mujer puede practicarse un aborto?
Opiniones, hay una gran diversidad, ¿no? Hay sentimientos encontrados en cuanto a responder esta pregunta, no solamente por el colaborador, sino por todo el gremio médico a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? O sea, no hay una respuesta correcta. Lo que voy a dar es una pequeña apreciación, tanto profesional como médica y como humanista. Creo que tienen un derecho de reproducción, un derecho sexual, y son libres de ejercerlo bajo las leyes, ¿no?, que nos rigen actualmente. De forma profesional les puedo decir que, como tal, lo ideal es que el aborto se practique entre la 7ª y la 12ª semana, ¿sale? Porque el aborto puede ser médico, ¿sale? Y por médico me refiero a que no lo hagan en casa, sino que busquen asesoría de algún médico que esté dispuesto a realizar esta práctica, ¿no? Con toda la confianza. Hay que buscar al médico ideal, ¿no? En este caso el ginecólogo es el que está más orientado a esta área, ¿no? Debes de saber que hay mucha información donde se incita a las mujeres a hacerlo de forma pues independiente, ¿no?, sin asesoría médica, lo cual desde mi punto de vista humanista, personal, pues creo que pues está bien, pero desde mi punto de vista profesional les puedo decir que es algo un poquito malo, porque hay un protocolo para hacer las cosas bien. Una de ellas pues es primero la prueba de embarazo, ¿no? La prueba de embarazo de sangre es un poquito importante y sobre todo cualitativa, porque la cualitativa nos puede medir los niveles de gonadotropina coriónica, lo cual nos puede avisar si hay algún problema con el embarazo. Por ejemplo, algunas alteraciones genómicas pueden producir una mola higatiforme, ¿sale? Un embarazo molar, ¿sale? Otra es el ultrasonido. El ultrasonido nos ayuda a prevenir ciertas complicaciones con algunos embarazos mal logrados, ¿no? Por ejemplo, la implantación del huevecillo fuera del útero o en la zona de implantación ideal, que es el fondo. La implantación en las trompas, por ejemplo, o en el istmo, o fuera del útero, puede producir el embarazo ectópico, por algunos ejemplos. Y obviamente la mujer que tome esta decisión sin esta información y llegar a tener la estadística en su contra, ¿no?, de ser una de 1000 quizá, puede llegar a poner su vida en peligro, porque el aborto médico ocupa medicamentos que, pues, ¿cuál es el principio? Estimular la contracción uterina y el desprendimiento del huevecillo, lo cual origina un sangrado. Y este sangrado, pues obviamente dependiendo de su intensidad, puede poner en peligro a la mujer, porque pues si el sangrado está dentro del útero, pues lo ideal es que se revierta terminando el aborto. Pero si el embarazo está fuera del útero, pudiera producir un sangrado masivo o una hemorragia que pues obviamente de forma fisiológica no se va a corregir y esa persona puede llegar a necesitar inclusive cirugía de urgencia. He ahí mi opinión profesional de que la decisión que tomen siempre debe ser apoyada con un médico, ¿sale? Y bueno, realmente un aborto se puede hacer inclusive semanas después, ¿no? Pero ya no se toma como elección el aborto médico, que es con medicamentos, sino el aborto quirúrgico o medianamente invasivo con el uso del AMEO, que es una aspiración manual endouterina donde se ocupa una jeringa de plástico y cánulas de plástico, llegando a ser tan invasivo como con un legrado quirúrgico donde se ocupan piezas de metal y obviamente los riesgos y complicaciones son mayores. ¿Cuál es la diferencia que hay entre sexo y género? El sexo es básicamente, hablando desde el punto de vista médico, ¿sale? Es el fenotipo, una, y dos, es el cariotipo, ¿sale? El cariotipo, por ejemplo, XX de la mujer, XY el del hombre, ¿no? Cariotipo porque obviamente estos genes pueden tener una expresión habitualmente fisiológica, normal, compatible con la vida. Sin embargo, en algunas condiciones, por ejemplo, alguna translocación, algún error en la transcripción, algún error en el proceso de replicación del DNA, puede producir algunas alteraciones y mutaciones genéticas que son muy variadas y obviamente dan una florida gama de trastornos, ¿no? Alguno de los ejemplos podría ser simplemente la insensibilidad a la testosterona, ¿no?, siendo el cariotipo XY, dando como resultado diferentes tipos de feminización, siendo algunos casos tan extremos donde las mujeres, donde el sujeto realiza toda una vida como mujer y encontrándose casi hasta el final
que efectivamente toda la vida fue hombre, ¿no? O sea, genéticamente estaba destinado a ser hombre, pero por esta mutación nació y creció como mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque la testosterona, obviamente, pues tiene ciertos efectos durante el desarrollo embrionario y pues estos efectos, al ser insensibles los receptores a la testosterona, pues no se permiten lograr. Y así de florido pueden haber muchos otros trastornos, por ejemplo la hiperplasia suprarrenal congénita, algunos tipos de insuficiencia suprarrenal, porque no solamente los genitales, los órganos reproductores, por ejemplo los ovarios y testículos, producen órganos sexuales, también las suprarrenales que se encuentran arriba de los riñones, suprarrenales. Estas alteraciones son muy diversas, la mayoría están relacionadas a trastornos de forma embrionaria, ¿no? Que se desarrollan durante la concepción, durante el embarazo, y algunos pues lastimosamente, perdón, pues se desarrollan de forma genética y hereditaria en algunos casos. Entonces hablar de sexo en el área médica pues es lo que yo te puedo explicar, ¿no? Ahora hablar de género, yo creo que eso es más de áreas sociales, ¿no? Deben de saber que el género pues es básicamente un constructo social, el cual pues durante todo un tiempo, desde los inicios de la sociedad como tal, pues ha estado en constante evolución, ha estado en constante cambio, entonces pues no es como que algo que sea inmutable, ¿no? Va a ir cambiando con el paso de los años.